¿Alguna vez has visto a alguien gritar en silencio? La mansión Valdés se levantaba imponente en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Sus muros blancos brillaban bajo el sol de la tarde, pero adentro el aire pesaba como plomo. En uno de los cuartos del segundo piso, un niño de 8 años miraba por la ventana con los ojos húmedos. Sus manos se movían en el aire, rápidas, desesperadas. Nadie lo veía, nadie lo entendía. Diego Valdés era sordo desde que nació. Después de la muerte de su madre, quedó atrapado en un mundo donde todos hablaban, pero nadie lo escuchaba. Cada día hacía las mismas señas frente a los empleados, frente a su padre, frente a cualquiera que pasara. Pero todos pensaban que solo estaba jugando, o que era un niño difícil, hasta que llegó Mariana, una mujer de 35 años, madre soltera, con manos cansadas y mirada atenta. El primer día que entró a esa casa, algo en los gestos de Diego la detuvo en seco. No eran berrinches, no eran juegos, eran señales, señales de auxilio. Y lo que esas manos intentaban decir desde hacía meses iba a cambiar todo, porque a veces las palabras más importantes no se dicen con la voz. Y esta es la historia de una mujer que se atrevió a escuchar lo que nadie más quiso ver. Si eres alguien que valora las historias que tocan el corazón, te invitamos a apoyarnos. Dale me gusta, suscríbete al canal y comparte tu opinión. Juntos podemos llevar esperanza a quienes más lo necesitan. La mañana entró por la ventana como una promesa rota. Diego despertó con el cuerpo tenso, los músculos apretados, como si hubiera dormido preparándose para huir. La luz del sol dibujaba líneas doradas sobre las sábanas de seda, pero él no las miraba. Tenía los ojos fijos en la puerta cerrada de su cuarto. Sabía que Ernesto vendría pronto. Se levantó despacio, con movimientos calculados, como si el piso pudiera delatarlo. Caminó hasta el espejo y se observó. Un niño delgado, de ojos oscuros y pelo revuelto. Parecía más pequeño de lo que era. Se pasó las manos por la cara, intentando borrar el miedo, pero no funcionaba. Nunca funcionaba. Afuera, la mansión Valdés ya estaba despierta. Los empleados recorrían los pasillos con pasos apurados, preparando el desayuno, limpiando ventanas, acomodando flores frescas en jarrones de cristal. Todo brillaba, todo olía a limpio. Pero Diego sabía que el brillo no llegaba hasta su cuarto. Escuchó pasos, no con los oídos, porque no podía, pero sintió la vibración en el suelo. Pasos pesados, conocidos. Se le encogió el estómago. La puerta se abrió sin que nadie tocara. Ernesto entró con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Era un hombre de unos 40 años, bien vestido, con el pelo peinado hacia atrás y una voz que todos en la casa consideraban educada. Llevaba una carpeta bajo el brazo, materiales de estudio. Diego retrocedió un paso. Ernesto cerró la puerta detrás de él. El tutor lo miró de arriba abajo evaluándolo. Luego levantó un dedo señalando la silla frente al escritorio. Diego obedeció. Siempre obedecía, porque la última vez que no lo hizo, Ernesto le había quitado su única foto de mamá y la había guardado en algún lugar que Diego nunca pudo encontrar. Ernesto se sentó frente a él y abrió la carpeta. Sacó hojas con ejercicios de matemáticas. Diego las miró sin verlas realmente. Sus manos temblaban sobre el regazo. Quería moverse, quería hacer las señas que su mamá le había enseñado antes de morir. Quería gritar con las manos que algo estaba mal, que necesitaba ayuda, que por favor alguien lo sacara de ahí. Pero Ernesto no sabía lenguaje de señas, o al menos eso decía. Y cada vez que Diego intentaba hacer una seña, el tutor le bajaba las manos con firmeza, mirándolo con desaprobación. Le decía que tenía que aprender a comportarse, que los gestos eran de niños malcriados, que su padre se avergonzaría de verlo así. Diego no sabía si era verdad. Hacía meses que su padre casi no lo miraba. La clase avanzó en silencio. Diego resolvía ejercicios con la cabeza gacha, sintiendo la mirada de Ernesto clavada en su nuca. Cada pocos minutos, el tutor golpeaba la mesa con los nudillos para llamar su atención. Diego levantaba la vista, asustado, y Ernesto señalaba otro ejercicio. Cuando terminó, Ernesto revisó las hojas con expresión dura.
Encontró 2 errores, marcó ambos con un círculo rojo, tan fuerte que casi rompió el papel. Luego miró a Diego y negó con la cabeza. Le quitó el cuaderno de dibujo que estaba sobre la cama. Diego intentó alcanzarlo, pero Ernesto lo alzó fuera de su alcance. Le dijo algo. Diego no pudo leer sus labios porque Ernesto hablaba rápido, con rabia contenida, pero entendió el mensaje. No habría dibujos hoy, tal vez tampoco mañana. Ernesto salió del cuarto. Diego se quedó inmóvil, con las manos apretadas en puños. Sentía algo caliente subiendo por la garganta. No era llanto, era furia, pero no sabía qué hacer con ella. Se levantó y caminó hacia la puerta. La abrió despacio y asomó la cabeza. El pasillo estaba vacío. Bajó las escaleras, aferrándose al barandal, sintiendo las vibraciones de voces lejanas en la planta baja. Llegó a la cocina. Allí estaban 3 empleadas preparando el almuerzo. Una de ellas era Sofía, una mujer mayor que llevaba años trabajando en la casa. Diego se acercó a ella y tocó su brazo. Sofía se giró, sorprendida, y lo miró con impaciencia. Diego levantó las manos, hizo las señas despacio, con cuidado. «Ayuda, necesito, por favor». Sofía frunció el ceño. No entendía, nunca entendía. Le dio unas palmaditas en la cabeza, como si fuera un perro, y volvió a sus ollas. Diego insistió, tocándola otra vez, haciendo las señas más grandes, más claras. Sofía suspiró y le señaló la puerta, que se fuera a jugar, que no molestara. Diego sintió que algo dentro de él se rompía un poco más. Salió de la cocina y caminó por el jardín. El sol calentaba las piedras del camino. Las flores estaban perfectamente alineadas, como soldados. Todo en esa casa era perfecto, menos él. Se sentó bajo un árbol y abrazó sus rodillas. Cerró los ojos y pensó en su mamá, en cómo ella lo abrazaba cuando tenía miedo, en cómo sus manos siempre encontraban las de él, moviéndose con paciencia, enseñándole a hablar sin voz. «Te quiero», le decía con las manos. «Estoy aquí». Pero ya no estaba. Y ahora Diego estaba solo, en una casa llena de gente que no lo veía. Esa tarde, su padre llegó temprano. Diego lo vio desde la ventana de su cuarto. Roberto Valdés bajó de un auto negro, con el celular pegado a la oreja, hablando rápido. Ni siquiera miró hacia arriba. Entró a la casa como una ráfaga de viento y desapareció en su oficina. Diego esperó 1 hora, 2. Finalmente bajó y se paró frente a la puerta de la oficina. Tocó. Nadie respondió. Tocó otra vez. La puerta se abrió. Su padre lo miró desde el escritorio con expresión cansada. Diego entró despacio, levantó las manos. «Papá, escucha, por favor». Roberto levantó una mano, pidiéndole que esperara. Siguió tecleando en la computadora. Diego se quedó parado, con las manos en alto, esperando. Pero su padre no levantó la vista otra vez. Después de 5 minutos, Roberto se levantó, tomó su saco y salió de la oficina, pasando junto a Diego como si fuera invisible. Diego lo siguió hasta el pasillo. Hizo las señas otra vez, más rápido, más desesperado. «Roberto, papá, mírame». Pero su padre ya había subido las escaleras. Diego se quedó solo en el pasillo. Las luces del candelabro brillaban sobre su cabeza. Todo era dorado y frío. Esa noche, Diego no cenó. Se encerró en su cuarto y se metió bajo las sábanas. Abrazó la almohada y cerró los ojos con fuerza. Intentó recordar la voz de su mamá, aunque nunca la había escuchado. Intentó imaginar cómo sonaría su nombre en sus labios, pero solo encontró silencio. A la mañana siguiente algo cambió. Diego bajó a desayunar y vio a una mujer nueva en la cocina. No la conocía. Era más joven que Sofía, con el pelo recogido en una cola y los ojos cansados pero atentos. Llevaba un uniforme simple y limpiaba la mesa con movimientos lentos, como si estuviera memorizando cada rincón. Mariana. Diego la observó desde la puerta. Ella no lo había visto todavía. Estaba concentrada en su trabajo, con la frente ligeramente fruncida. Parecía preocupada, o tal vez solo cansada. Entonces, como si sintiera su mirada, Mariana levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y por un instante, algo extraño sucedió. Ella no apartó la mirada, no lo ignoró.
No le dio palmaditas en la cabeza, solo lo miró, como si realmente lo viera. Diego sintió algo raro en el pecho, algo parecido a la esperanza, pero no se atrevió a creerlo. Ya había tenido esperanza antes, y siempre terminaba rota. Mariana le sonrió, una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Diego no supo qué hacer, así que solo bajó la cabeza y salió corriendo, pero durante todo el día no pudo dejar de pensar en esa mirada. Tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Cuéntanos, ¿desde qué ciudad nos ves? Queremos saber dónde están las personas que valoran historias, que tocan el corazón. Déjanos tu comentario. Mariana llevaba 3 días trabajando en la mansión Valdés y ya había aprendido a moverse en silencio. No porque se lo pidieran, sino porque esa casa parecía exigirlo. Los pasillos eran largos y vacíos, las voces rebotaban contra el mármol, y nadie parecía hablar más de lo necesario. Pero había algo que no podía ignorar. Ese niño, Diego. Lo veía pasar por las esquinas, siempre cabizbajo, siempre solo. A veces se detenía frente a ella, como si quisiera decir algo, pero luego salía corriendo. Mariana no entendía por qué. Los otros empleados le habían dicho que el niño era difícil, que no hablaba, que era sordo y complicado, que era mejor dejarlo en paz. Pero Mariana no veía a un niño difícil, veía a un niño asustado. Esa mañana, mientras limpiaba el comedor, escuchó pasos pequeños detrás de ella. Se giró y ahí estaba Diego, parado en el umbral, mirándola con ojos enormes. Mariana dejó el trapo sobre la mesa y le sonrió. El niño no se movió. Solo la observaba, como si estuviera decidiendo si podía confiar en ella. Mariana se agachó para quedar a su altura. Le hizo un gesto con la mano, invitándolo a acercarse. Diego dudó. Miró hacia el pasillo, como si temiera que alguien lo viera. Luego dio un paso adelante, y otro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó las manos. Las movió despacio, formando figuras en el aire. Mariana frunció el ceño. No entendía. Pero había algo en esos gestos que no parecía casual, parecían intencionales. Diego repitió los movimientos, más lento esta vez. Sus ojos la miraban con desesperación. Mariana sintió un nudo en el estómago. Ese niño estaba tratando de decirle algo importante. Le tocó las manos con suavidad, deteniéndolas. Diego la miró, sorprendido. Mariana señaló su propio pecho y luego a él. Yo, tú. Luego juntó las manos como formando un puente. Diego parpadeó. Una lágrima rodó por su mejilla. Mariana sintió que algo se rompía dentro de ella. Sin pensarlo, lo abrazó. El niño se puso rígido al principio, como si no recordara lo que era un abrazo. Pero luego se dejó caer contra ella, temblando. Mariana no sabía qué estaba pasando, pero sabía que algo andaba muy mal. Esa tarde, después de terminar sus labores, Mariana fue a la biblioteca. Había visto computadoras ahí. Necesitaba buscar algo. Entró con cuidado, asegurándose de que nadie la viera, y encendió una de las máquinas. Escribió en el buscador, lenguaje de señas mexicano. Aparecieron videos, tutoriales, diagramas de manos. Mariana los observó con atención, memorizando cada movimiento. Pasó 1 hora ahí, practicando en silencio, moviendo las manos torpemente, intentando entender. No era fácil, pero tampoco era imposible. Cuando salió de la biblioteca, casi chocó con Ernesto. El tutor la miró de arriba a abajo, con una sonrisa educada que no alcanzaba los ojos. Le preguntó qué hacía ahí. Mariana respondió que solo estaba ordenando los libros. Ernesto asintió despacio, sin dejar de mirarla. Luego le dijo que era mejor que no entrara a esa habitación sin permiso, que el señor Valdés era muy estricto con la privacidad. Mariana asintió y se disculpó. Ernesto se apartó para dejarla pasar, pero mientras caminaba, ella sintió su mirada clavada en la espalda. Algo en ese hombre le erizaba la piel. Al día siguiente, Mariana esperó a que Ernesto saliera de la mansión. Lo vio subir a su auto y alejarse por el camino de grava. Entonces subió al 2.º piso y tocó la puerta del cuarto de Diego. El niño abrió, sorprendido de verla. Mariana entró rápido y cerró la puerta detrás de ella. Diego retrocedió, asustado. Ella levantó las manos, intentando calmarlo. Luego hizo una seña.
La había aprendido la noche anterior. Hola. Diego se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron enormes. Miró las manos de Mariana como si fueran un milagro. Mariana repitió la seña. Hola, amiga. Diego dio un paso adelante. Sus labios temblaban. Levantó las manos y respondió. Hola. Mariana sintió que el corazón le latía con fuerza. Funcionaba. Podían comunicarse. Diego empezó a hacer señas rápido, desesperado, como si llevara meses guardando las palabras. Mariana solo entendía algunas. Ayuda. Miedo. Él. Se detuvo. ¿Él? ¿Quién? Diego señaló hacia la puerta. Luego hizo una seña que Mariana no conocía, pero la expresión del niño lo decía todo. Terror puro. Antes de que pudiera preguntar más, escucharon pasos en el pasillo. Pasos pesados. Diego se puso pálido. Agarró a Mariana del brazo y la empujó hacia el armario. Ella entró, confundida, y Diego cerró la puerta justo cuando la de su cuarto se abría. Mariana se quedó inmóvil en la oscuridad del armario. A través de las rendijas vio a Ernesto entrar. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. Ernesto miró a Diego con expresión dura. Le preguntó qué estaba haciendo. Diego no respondió. No podía. Ernesto dio un paso adelante y le agarró el mentón, obligándolo a mirarlo. Le dijo algo. Mariana no podía escuchar bien, pero el tono era amenazante. Diego asintió rápido, con los ojos llenos de lágrimas. Ernesto lo soltó y salió del cuarto, cerrando la puerta con fuerza. Mariana esperó 5 minutos antes de salir del armario. Diego estaba sentado en el suelo abrazando sus rodillas. Temblaba. Mariana se arrodilló frente a él. Le tocó el hombro con suavidad. Diego levantó la vista y ella vio algo en sus ojos que la destrozó. Vergüenza. Como si él fuera el culpable de algo. Mariana negó con la cabeza. Hizo una seña que había aprendido. No es tu culpa. Diego la miró, sorprendido. Luego, despacio, asintió. Mariana sabía que no podía quedarse más tiempo. Si Ernesto regresaba y la encontraba ahí, sería peor para Diego. Así que se levantó y salió del cuarto en silencio, con el corazón encogido. Esa noche, en su pequeña habitación al fondo de la mansión, Mariana no pudo dormir. Seguía viendo la expresión de Diego, el miedo en sus ojos, la forma en que su cuerpo se tensaba cuando Ernesto entraba. Había trabajado en muchas casas, había visto familias disfuncionales, padres ausentes, niños descuidados, pero esto era diferente. Esto era algo más oscuro. Y ahora que había abierto esa puerta, no podía simplemente cerrarla. A la mañana siguiente, Mariana bajó temprano a la cocina. Sofía ya estaba ahí, preparando café. La mujer mayor la miró de reojo. Le preguntó por qué estaba tan interesada en el niño. Mariana respondió que solo quería ayudar. Sofía resopló. Le dijo que era mejor no meterse, que el señor Valdés no le gustaba que interfirieran con la educación de su hijo, que Ernesto era un tutor muy respetado, que Diego era un niño difícil que necesitaba disciplina. Mariana apretó los labios, no discutió, pero tampoco estuvo de acuerdo. Durante los siguientes días, Mariana y Diego encontraron momentos robados para comunicarse. Ella seguía aprendiendo señas por las noches. Él le enseñaba las que ella no conocía. Despacio, con paciencia, construyeron un puente. Diego le contó cosas, pequeñas cosas, que extrañaba a su mamá, que su papá nunca lo miraba, que Ernesto le quitaba sus cosas cuando cometía errores, que a veces lo encerraba en su cuarto durante horas. Mariana escuchaba, con el corazón cada vez más pesado. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Si hablaba con Roberto Valdés, ¿le creería? Si acusaba a Ernesto sin pruebas, ¿la despedirían? Y si la despedían, ¿quién protegería a Diego? Una tarde, mientras limpiaba el estudio, encontró algo. Una carpeta sobre el escritorio de Roberto. Estaba abierta. No debería haber mirado. Pero lo hizo. Dentro había informes escolares de Diego, todos firmados por Ernesto. Todos decían lo mismo. Progreso lento, comportamiento difícil, necesita más disciplina. Mariana sintió rabia. Ese hombre estaba manipulando todo, convenciendo al padre de que su hijo era el problema.
Y Roberto le creía, porque era más fácil creerle a un profesional respetado que mirar a su propio hijo a los ojos. Cerró la carpeta y salió del estudio con las manos temblorosas. Esa noche Diego tocó la puerta de su habitación. Mariana abrió sorprendida. El niño entró rápido y cerró la puerta. Estaba llorando. Mariana lo abrazó. Le preguntó qué pasaba. Diego hizo señas entre sollozos. Ernesto, enojado. Foto. Mamá. No encuentra. Mariana entendió. Ernesto le había quitado la última foto que Diego tenía de su madre, y ahora el niño estaba desesperado. Mariana se arrodilló frente a él. Le prometió que encontraría esa foto, que no iba a dejar que Ernesto siguiera lastimándolo, que iba a protegerlo. Diego la miró con ojos llenos de esperanza y terror, porque había tenido promesas antes y todas se habían roto. Pero esta vez Mariana no iba a romperla, aunque le costara todo. Mariana sabía que estaba cruzando una línea, pero ya no le importaba. Esa mañana esperó a que Ernesto saliera para su clase en la universidad. Lo vio subir a su auto y alejarse por el portón. Entonces subió las escaleras, con el corazón martillando en el pecho, y entró al despacho que Ernesto usaba cuando daba clases a Diego. La habitación olía a libros viejos y café frío. Había un escritorio de madera oscura, estanterías llenas de carpetas y un armario cerrado con llave. Mariana revisó los cajones del escritorio. Papeles, exámenes, informes sobre Diego, todos negativos. Luego miró el armario. La cerradura era simple. Mariana tomó un clip de la mesa y lo dobló. No era experta, pero había aprendido trucos en su juventud cuando vivía en barrios donde las puertas no siempre se abrían con llaves. El armario se abrió con un clic suave. Dentro había cajas. Mariana abrió la primera. Juguetes, libros de cuentos, un cuaderno de dibujos. Todas cosas de Diego, confiscadas. Mariana sintió rabia subiendo por la garganta. Siguió buscando. En el fondo, envuelta en un paño, encontró la foto. Una mujer joven, de ojos cálidos y sonrisa dulce, abrazando a un bebé. La madre de Diego. Mariana la guardó en su bolsillo y cerró el armario rápido. Salió del despacho y fue directo al cuarto de Diego. Tocó suave. El niño abrió, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mariana sacó la foto. Diego la vio y se le rompió el rostro. La tomó con manos temblorosas y la abrazó contra su pecho. Luego abrazó a Mariana, sollozando en silencio. Mariana le acarició el pelo. Le prometió que todo iba a estar bien, pero en el fondo no estaba segura. Esa tarde, Roberto Valdés llegó más temprano de lo usual. Mariana lo vio entrar con expresión tensa. Venía acompañado de Ernesto. Ambos se encerraron en el estudio. Mariana fingió limpiar el pasillo, cerca de la puerta. No podía escuchar todo, pero captó fragmentos. Ernesto hablaba con voz calmada, profesional. Le decía a Roberto que Diego estaba empeorando, que estaba teniendo arranques violentos, que había roto cosas en su cuarto. Mariana frunció el ceño. Eso no era cierto. Diego nunca había sido violento. Roberto respondió con voz cansada. Preguntó si tal vez debían considerar una institución especializada, un lugar donde pudieran manejar mejor las necesidades de Diego. Mariana sintió que el piso se movía bajo sus pies. Una institución. Querían enviarlo lejos. Ernesto respondió que era una opción, que tal vez Diego necesitaba estructura más estricta, que en la mansión había demasiadas distracciones. La puerta se abrió. Mariana se alejó rápido, fingiendo sacudir un jarrón. Roberto salió sin mirarla. Ernesto sí la miró, con esa sonrisa fría que no alcanzaba los ojos. Mariana subió corriendo al cuarto de Diego. El niño estaba sentado en el piso con la foto de su madre en las manos. Mariana se arrodilló frente a él y le hizo señas rápidas. Peligro. Ellos quieren enviarte lejos. Diego palideció. Negó con la cabeza, desesperado. No quiero ir. Por favor. Mariana le prometió que no iba a permitirlo. Pero no sabía cómo cumplir esa promesa. Al día siguiente todo empeoró. Mariana bajó a desayunar y encontró a Sofía y otros empleados reunidos en la cocina, hablando en voz baja.
Cuando la vieron, se callaron. Sofía la miró con expresión seria. Le dijo que Roberto quería hablar con ella, en su oficina. Ya. Mariana sintió un nudo en el estómago. Subió las escaleras despacio, preparándose para lo peor. Tocó la puerta del estudio. Roberto le pidió que pasara. Estaba sentado detrás de su escritorio, con Ernesto de pie a su lado. Ambos la miraban con expresión grave. Roberto le preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. Mariana respondió, 2 semanas. Él asintió. Luego le preguntó si había estado entrando a habitaciones sin permiso. Mariana negó con la cabeza, pero su voz tembló. Ernesto intervino. Dijo que había notado que alguien había revisado su despacho, que faltaban cosas, que había visto a Mariana cerca de esa habitación varias veces. Mariana intentó defenderse. Dijo que solo estaba limpiando, que nunca había entrado sin permiso. Roberto la miró con desconfianza. Le dijo que también había escuchado que estaba pasando tiempo con Diego, que le estaba enseñando señas, que estaba interfiriendo con su educación. Mariana sintió pánico. ¿Cómo lo sabían? ¿Quién les había dicho? Ernesto explicó que Diego había estado más rebelde últimamente, que estaba desafiándolo, que alguien debía estar poniéndolo en su contra, que eso no era bueno para el desarrollo del niño. Roberto suspiró. Le dijo a Mariana que apreciaba su esfuerzo, pero que no podía permitir que los empleados cuestionaran las decisiones educativas de la casa, que Ernesto era un profesional con años de experiencia, que si ella no podía respetar eso, tal vez era mejor que buscara trabajo en otro lugar. Mariana sintió que el mundo se le venía encima. Si la despedían, Diego quedaría completamente solo. Le suplicó a Roberto que la escuchara, que solo quería ayudar, que Diego no era un niño difícil, solo necesitaba que alguien se comunicara con él de verdad. Roberto levantó una mano, cortándola. Le dijo que no quería discutir, que esta era su última advertencia, que debía mantenerse alejada de Diego y concentrarse en sus labores. Mariana salió de la oficina con lágrimas de rabia en los ojos. Ernesto salió detrás de ella. Se acercó y le habló en voz baja, casi un susurro. Le dijo que era mejor que no hiciera nada estúpido, que había trabajado muy duro para ganarse la confianza de Roberto, que no iba a permitir que una simple empleada arruinara todo, que si intentaba algo se aseguraría de que nunca más consiguiera trabajo en ninguna casa de la ciudad. Mariana lo miró a los ojos y por primera vez vio lo que realmente era, no un tutor respetado, sino alguien peligroso, alguien que disfrutaba del control, del miedo. Ernesto le sonrió, luego se alejó, silbando. Mariana se quedó parada en el pasillo, temblando de furia e impotencia. Esa noche, Diego apareció en su habitación. Estaba pálido, asustado. Le hizo señas rápidas. Ernesto, enojado, dice que tú te vas. ¿Es verdad? Mariana negó con la cabeza. No me voy, estoy aquí. Diego la abrazó con fuerza. Mariana cerró los ojos. Sabía que estaba mintiendo. Sabía que si seguía así, la iban a despedir. Y entonces Diego no tendría a nadie. Pero si se quedaba callada, Diego seguiría sufriendo. Era un dilema sin salida. Al día siguiente, Mariana decidió hacer algo drástico. Esperó a que Roberto se fuera a trabajar. Luego bajó a la cocina y le pidió a Sofía que la cubriera. Dijo que tenía una diligencia urgente. Salió de la mansión y caminó hasta una estación de policía cercana. Entró con el corazón en la garganta. Se acercó al mostrador y le dijo al oficial que necesitaba reportar un caso de maltrato infantil. El oficial le pidió detalles. Mariana explicó todo. El aislamiento de Diego, el control de Ernesto, las cosas confiscadas, el miedo constante del niño. El oficial tomó notas. Luego le preguntó si tenía pruebas. Mariana dudó. No tenía fotos, no tenía grabaciones, solo tenía su palabra y las señas de un niño que no podía hablar. El oficial suspiró. Le dijo que sin pruebas concretas era difícil actuar, que necesitaban evidencia sólida, que las acusaciones contra profesionales respetados eran delicadas. Mariana salió de la estación sintiéndose derrotada. Regresó a la mansión justo cuando Ernesto estaba llegando. Sus miradas se cruzaron. Él sonrió.
como si supiera exactamente dónde había estado. Esa noche, Diego no fue a cenar. Mariana subió a buscarlo. Tocó su puerta, no hubo respuesta. Abrió despacio. El cuarto estaba vacío. Mariana sintió pánico. Buscó en el baño, en el armario. Nada. Salió corriendo al pasillo y preguntó a los otros empleados si habían visto a Diego. Nadie sabía nada. Finalmente, lo encontró en el jardín, sentado bajo un árbol, abrazando sus rodillas. Temblaba. Mariana corrió hacia él y se arrodilló. Diego levantó las manos. Ernesto, dice que si tú sigues aquí, me va a enviar lejos. Dice que tú eres el problema. Mariana sintió que algo se rompía dentro de ella. Ernesto estaba usando a Diego contra ella, manipulándolo, haciéndolo sentir culpable. Le tomó las manos a Diego y le hizo señas firmes. Nada de esto es tu culpa. Ernesto es el malo, no tú. Diego la miró con ojos llenos de lágrimas. Pero si tú te vas, estaré solo otra vez. Mariana no supo qué responder, porque era verdad. Esa noche Mariana se quedó despierta hasta tarde, mirando el techo. Sabía que tenía que tomar una decisión, quedarse y arriesgarse a ser despedida, o irse y dejar a Diego solo. No había opción correcta, solo había opciones dolorosas. Y mientras las horas pasaban, una pregunta seguía repitiéndose en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por un niño que apenas conocía? La respuesta llegó al amanecer. Todo. Iba a sacrificarlo todo. Lo mejor aún está por venir. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo historias que importan. La mañana llegó fría. Mariana apenas había dormido. Se levantó antes del amanecer, se lavó la cara con agua helada y se miró al espejo. Tenía ojeras profundas. Pero también tenía algo más: determinación. No iba a rendirse, no sin pelear. Bajó a la cocina y preparó café. Mientras esperaba a que hirviera, pensó en su plan. No era perfecto, tal vez ni siquiera funcionaría, pero era todo lo que tenía. Necesitaba que Roberto viera la verdad, no con palabras, sino con sus propios ojos. Cuando Ernesto llegó esa mañana para la clase de Diego, Mariana estaba lista. Lo vio subir las escaleras hacia el despacho. Esperó 5 minutos. Luego subió también, con una escoba en la mano, fingiendo que iba a limpiar. Se quedó cerca de la puerta del despacho. Estaba entreabierta. A través de la rendija vio a Diego sentado frente al escritorio, con la cabeza gacha. Ernesto caminaba alrededor de él, hablando. No podía escuchar las palabras, pero la postura de Ernesto era amenazante, dominante. Diego intentó hacer una seña. Ernesto le bajó las manos con fuerza. Diego se encogió. Mariana sintió rabia hirviendo en su pecho. Sacó su teléfono del bolsillo, lo puso en modo silencioso y empezó a grabar. Grabó cómo Ernesto le quitaba un cuaderno a Diego, cómo levantaba la voz, aunque el niño no podía escucharlo, cómo Diego temblaba, cómo intentaba alejarse y Ernesto lo agarraba del brazo, obligándolo a sentarse. Mariana grabó durante 3 minutos. Luego guardó el teléfono y se alejó en silencio. Tenía evidencia. No era mucho, pero era algo. Esa tarde esperó a que Roberto llegara. Cuando lo vio entrar, lo interceptó en el pasillo. Le pidió que le diera 5 minutos. Solo 5. Roberto suspiró. Parecía cansado, pero asintió. La llevó a su oficina. Mariana cerró la puerta detrás de ella. Le mostró el video. Roberto lo vio en silencio, con el ceño fruncido. Cuando terminó, se quedó callado. Mariana esperó. El silencio se extendió. Finalmente, Roberto habló. Dijo que no veía nada malo en el video, que Ernesto solo estaba siendo firme, que Diego necesitaba disciplina, que ella no entendía cómo funcionaba la educación de niños con necesidades especiales. Mariana sintió frustración ardiendo en su garganta. Le dijo que eso no era disciplina, que era control, que Diego tenía miedo, que necesitaba ser escuchado, no silenciado. Roberto levantó la voz. Le dijo que ya había sido paciente con ella, que estaba cruzando límites, que no iba a permitir que cuestionara a un profesional calificado por un video de 3 minutos.
Mariana dio un paso adelante. Le preguntó cuándo había sido la última vez que realmente había mirado a su hijo, que había intentado comunicarse con él, que había pasado más de 5 minutos en la misma habitación. Roberto se quedó paralizado, su rostro se endureció. Le ordenó que saliera de su oficina, ahora. Mariana salió con lágrimas de rabia, pero no de derrota, porque había plantado una semilla, y sabía que esas semillas, aunque pequeñas, podían crecer. Esa noche, Ernesto pidió hablar con ella. Mariana bajó al jardín, donde él la esperaba. La luna iluminaba su rostro. Sonreía, pero sus ojos eran fríos. Le dijo que sabía lo que había hecho, que había grabado sin permiso, que eso era ilegal, que podía denunciarla, arruinar su vida. Mariana no retrocedió. Le dijo que no le tenía miedo, que sabía exactamente qué tipo de hombre era, que no iba a permitir que siguiera lastimando a Diego. Ernesto se acercó. Su voz bajó, casi un susurro. Le dijo que era valiente, pero tonta. Que no tenía idea de con quién se estaba metiendo, que él tenía conexiones, poder, que una simple empleada no podía tocarlo. Mariana se mantuvo firme. Le respondió que tal vez no podía tocarlo, pero podía asegurarse de que el mundo supiera quién era realmente. Ernesto dejó de sonreír. Por un momento Mariana vio algo peligroso en sus ojos, algo que la hizo retroceder un paso. Pero entonces él se alejó, caminó hacia la mansión, y antes de entrar, se giró y le dijo algo que la heló. Le dijo que fuera cuidadosa, que los accidentes pasaban todo el tiempo, especialmente a personas que se metían donde no debían. Mariana se quedó sola en el jardín, con el corazón latiendo fuerte. Al día siguiente, todo pareció calmarse. Ernesto no volvió a mencionar el video. Roberto tampoco. La casa siguió su rutina normal, como si nada hubiera pasado. Pero Mariana sabía que esa calma era falsa. Sabía que algo se estaba gestando. Lo sentía en el aire, en las miradas de Ernesto, en el silencio de Roberto. Diego también lo sentía. Estaba más nervioso que nunca. Se sobresaltaba con cualquier ruido. Apenas comía. Mariana intentaba calmarlo, pero él seguía haciendo la misma seña una y otra vez. Peligro, peligro, peligro. Una tarde, mientras Mariana limpiaba el comedor, Sofía se le acercó. La mujer mayor tenía una expresión extraña, preocupada, casi culpable. Le dijo en voz baja que había escuchado algo, que Roberto y Ernesto habían tenido una conversación larga en el estudio, que habían mencionado una escuela especial, un internado, lejos de la ciudad. Mariana sintió pánico. Le preguntó cuándo. Sofía bajó la vista. Le dijo que pronto, tal vez en una semana. Mariana subió corriendo al cuarto de Diego. El niño estaba sentado en el piso, abrazando su almohada. Cuando la vio entrar, levantó la vista con ojos llenos de lágrimas. Mariana se arrodilló frente a él. Le hizo señas rápidas. Escúchame. No vas a ir a ningún lado. Voy a encontrar una forma de pararlo. Diego negó con la cabeza. No puedes. Papá ya decidió. Mariana le tomó las manos. Le dijo que no importaba, que iba a pelear, que no iba a dejar que lo enviaran lejos. Diego la abrazó y Mariana sintió su cuerpo temblar contra el suyo. Esa noche, Mariana tomó una decisión. Si Roberto no iba a escucharla, entonces encontraría a alguien que sí lo hiciera. Salió de la mansión temprano en la mañana. Tomó un autobús hasta el centro. Entró a un edificio gris con el letrero de servicios de protección a menores. Le explicaron el proceso, las investigaciones, los tiempos. Le dijeron que sin pruebas más contundentes era difícil actuar rápido, que podía tomar semanas, incluso meses. Mariana salió de ahí con el alma rota. No tenía semanas, apenas tenía días. Regresó a la mansión justo antes del almuerzo. Entró por la puerta trasera y subió rápido a su habitación. Pero cuando abrió la puerta, se detuvo en seco. Alguien había estado ahí. Sus cosas estaban revueltas, la cama deshecha, el armario abierto, como si alguien hubiera buscado algo. Mariana sintió un escalofrío, revisó sus pertenencias. Nada faltaba, pero había un mensaje, claro como el cristal. Te estamos vigilando.
Se sentó en la cama con las manos temblorosas. Sabía que había sido Ernesto o alguien trabajando para él. Esa tarde Roberto llamó a todos los empleados al salón principal. Mariana bajó con el estómago hecho un nudo. Roberto estaba de pie junto a la chimenea, Ernesto a su lado, ambos con expresiones serias. Roberto habló con voz clara. Dijo que había tomado una decisión difícil, que Diego necesitaba atención especializada que no podían darle en casa, que en 2 días lo llevarían a un internado en Guadalajara, un lugar con profesionales capacitados para niños con necesidades especiales. Mariana sintió que el mundo se derrumbaba. 2 días. Solo 2 días. Miró a Ernesto. Él le devolvió la mirada y sonrió. Esa noche Mariana no pudo dormir. Caminó por el jardín, intentando pensar, intentando encontrar una salida. Entonces vio algo, una luz en el despacho de Ernesto. A las 2 de la mañana. Se acercó con cuidado. La puerta estaba entreabierta. Escuchó voces. Ernesto hablando por teléfono. Mariana se quedó inmóvil escuchando. Ernesto hablaba en voz baja pero clara. Mencionaba dinero, transferencias. Dijo algo sobre mantener callados a ciertos padres, sobre informes falsos. Mariana sintió que el corazón se le paraba. ¿Informes falsos? ¿Otros padres? Entonces entendió. Diego no era el único. Ernesto había hecho esto antes, con otros niños, con otras familias. Era un patrón, un sistema. Mariana sacó su teléfono, empezó a grabar, pero entonces la madera del piso crujió bajo sus pies. Ernesto se cayó, colgó el teléfono, se giró hacia la puerta. Mariana corrió, bajó las escaleras tan rápido como pudo. Escuchó pasos detrás de ella, pesados, rápidos. Llegó a su habitación y cerró la puerta con seguro. Se apoyó contra ella respirando fuerte. Esperó. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Silencio. Luego, la perilla se movió, despacio, probando. Mariana contuvo la respiración. Finalmente, los pasos se alejaron. Mariana revisó su teléfono. El video se había grabado. 30 segundos. No era mucho, pero tal vez era suficiente. Se quedó despierta el resto de la noche, con el teléfono apretado contra su pecho. A la mañana siguiente, cuando bajó a desayunar, todo parecía normal otra vez. Ernesto estaba sentado en el comedor, tomando café, leyendo el periódico. Cuando Mariana pasó, levantó la vista y le sonrió. Tranquilo, amable. «Buenos días», le dijo. Mariana no respondió. Siguió caminando, pero sintió su mirada clavada en su espalda y supo, con absoluta certeza, que esto no había terminado, que lo peor aún estaba por venir. Mariana tenía un día, solo un día antes de que se llevaran a Diego. Se despertó antes del amanecer, con el cuerpo tenso y la mente clara. Sabía que esta era su última oportunidad. No podía fallar. No iba a fallar. Bajó a la cocina y preparó café. Mientras esperaba, revisó los videos en su teléfono. El primero mostraba a Ernesto siendo duro con Diego. El segundo capturaba fragmentos de su conversación telefónica sobre informes falsos y otros padres. No era evidencia perfecta, pero era suficiente para empezar a hacer preguntas. Mariana guardó el teléfono y subió al cuarto de Diego. Tocó suave. El niño abrió con ojos hinchados. No había dormido. Mariana entró y se arrodilló frente a él. Le hizo señas claras. «Hoy, todo cambia. Confía en mí». Diego la miró con esos ojos enormes llenos de miedo y esperanza mezclados. Asintió despacio. Mariana bajó y esperó. A las 9 de la mañana, Roberto salió de su habitación, listo para ir a trabajar. Mariana lo interceptó en el pasillo. Le pidió 5 minutos. Solo 5. Roberto suspiró, pero asintió. La llevó a su oficina. Mariana cerró la puerta. Le mostró ambos videos. Roberto los vio en silencio. Cuando terminaron, su expresión era ilegible. Mariana habló con voz firme. Le dijo que Ernesto no era quien decía ser, que había hecho esto con otras familias, que estaba manipulándolo para mantener control sobre Diego, que su hijo no necesitaba un internado, necesitaba ser visto, escuchado, amado. Roberto se quedó callado durante mucho tiempo.
Luego preguntó por qué debería creerle a ella y no a un profesional respetado. Mariana respondió con una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que Diego sonrió? ¿Cuándo fue la última vez que lo vio feliz? ¿Cuándo fue la última vez que realmente lo miró a los ojos? Roberto bajó la cabeza. No respondió, porque no podía. Mariana dio un paso adelante. Le dijo que entendía que estaba cansado, que había perdido a su esposa, que era difícil criar a un hijo solo, especialmente a un hijo con necesidades especiales, pero que Diego no necesitaba perfección, solo necesitaba presencia. Roberto levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. Mariana vio por primera vez no al millonario frío, sino al padre roto. Le pidió que le diera una oportunidad, que hablara con Diego. De verdad, sin Ernesto, sin interrupciones, solo padre e hijo. Roberto cerró los ojos, respiró profundo, luego asintió. Media hora después, Roberto y Diego estaban sentados en el jardín. Mariana los observaba desde la ventana, con el corazón latiendo fuerte. Roberto intentaba hablar. Diego no lo miraba. Tenía la cabeza gacha, los hombros encogidos. Parecía esperar que en cualquier momento su padre se levantara y se fuera, como siempre. Pero Roberto no se fue. Se quedó sentado, en silencio, esperando. Finalmente, Diego levantó la vista. Roberto lo miró. Realmente lo miró. Y por primera vez en meses vio a su hijo. No al problema, no al recordatorio de su esposa perdida, sino al niño de 8 años que solo quería ser visto. Roberto levantó las manos. Torpemente, intentó hacer una seña. Lo hizo mal. Diego parpadeó sorprendido. Roberto intentó otra vez y otra. Sus manos se movían con dificultad, pero con intención. Diego lo miraba con los ojos cada vez más grandes. Mariana sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Roberto estaba intentando hablar el idioma de su hijo. Diego levantó las manos, despacio. Hizo una seña simple. Papá. Roberto se quebró. Se inclinó hacia adelante y abrazó a su hijo. Diego se quedó rígido por un momento. Luego se derritió contra su padre, sollozando en silencio. Mariana se alejó de la ventana. Les dio privacidad, pero sabía que algo había cambiado. Algo fundamental. Esa tarde Roberto llamó a su oficina. Canceló reuniones. Luego fue al despacho donde Ernesto esperaba para la clase de Diego. Mariana no escuchó la conversación, pero vio a Ernesto salir 20 minutos después, con el rostro rojo de furia. No miró a nadie. Tomó sus cosas y salió de la mansión. No volvió. Roberto salió del despacho después. Parecía agotado, pero también aliviado. Le dijo a Mariana que había llamado a la agencia de Ernesto, que había hecho preguntas incómodas, que había descubierto cosas, quejas previas, familias insatisfechas, informes cuestionables. Le dijo que había sido un tonto, que había confiado ciegamente porque era más fácil que enfrentar la verdad, que había fallado a su hijo, pero que iba a enmendarlo. Mariana sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Los siguientes días fueron diferentes. Roberto canceló el internado, contrató a un nuevo tutor, uno que sabía lenguaje de señas, uno que trataba a Diego con paciencia y respeto. Pero más importante que eso, Roberto empezó a pasar tiempo con su hijo. Comían juntos, caminaban por el jardín. Roberto tomó clases de lenguaje de señas. Eran lentos al principio, torpes, pero estaban intentando. Diego cambió. No de la noche a la mañana, pero poco a poco. Sonreía más, caminaba con la cabeza más alta, ya no se sobresaltaba con cada ruido, ya no tenía esa mirada constante de miedo. Una tarde, Mariana estaba en la cocina cuando Diego apareció. Llevaba su cuaderno de dibujos. Lo abrió y le mostró algo. Era un dibujo de 3 personas, un hombre alto, un niño pequeño y una mujer con delantal. Diego señaló a cada uno. Papá, yo, tú. Luego hizo una seña. Familia. Mariana sintió lágrimas quemando sus ojos. Abrazó a Diego. El niño le devolvió el abrazo, fuerte, real. 2 semanas después, Roberto llamó a Mariana a su oficina. Ella entró nerviosa, sin saber qué esperar. Roberto estaba de pie junto a la ventana. Se giró cuando ella entró. Le agradeció.
Le dijo que había salvado a su hijo, que nunca podría pagarle lo que había hecho. Mariana negó con la cabeza. Le dijo que no había hecho nada extraordinario. Solo había escuchado, solo había visto a un niño que necesitaba ayuda. Roberto sonrió. Le dijo que eso era exactamente lo extraordinario, que en una casa llena de gente, ella había sido la única en realmente ver. Le ofreció un aumento, un puesto permanente, no como empleada, sino como parte de la familia. Como la persona que había devuelto la luz a su casa, Mariana aceptó, no por el dinero, sino porque sabía que Diego todavía la necesitaba, y ella lo necesitaba a él. Los meses pasaron. La mansión Valdés se sentía diferente, más cálida, más viva. Había risas en los pasillos, había luz en los cuartos. Diego florecía, hacía amigos en su nueva escuela para niños sordos. Aprendía, crecía, pero cada tarde, cuando regresaba a casa, lo primero que hacía era buscar a su papá y a Mariana. Y ellos estaban ahí, siempre. Una noche, meses después de que todo cambiara, Mariana estaba en su habitación cuando escuchó un toque en la puerta. Abrió. Era Roberto, con Diego a su lado. Roberto le hizo señas, todavía torpes, pero claras. «Queremos mostrarte algo». Lo siguió hasta el jardín. Allí, bajo el árbol donde Diego solía sentarse solo, había una placa de piedra. Mariana se acercó y leyó: «En memoria de Ana Valdés, madre, esposa, luz», y debajo, palabras nuevas grabadas recientemente. «Gracias por enseñarnos a escuchar con el corazón». Diego tomó la mano de Mariana, luego tomó la de su padre. Los tres se quedaron ahí, bajo las estrellas, unidos en silencio. No necesitaban palabras. Tenían algo más fuerte. Tenían amor, tenían presencia, tenían esperanza, y eso era suficiente. Epílogo. 2 años después, Diego cumplió 10 años. La casa se llenó de niños, compañeros de su escuela, todos sordos, todos riendo con las manos. Roberto los miraba desde la terraza, sonriendo. Ya no era el hombre frío de antes. Sus ojos tenían luz, sus manos hablaban con fluidez. Había aprendido no solo el idioma de su hijo, sino también a ser el padre que Diego siempre necesitó. Mariana estaba en la cocina preparando el pastel. Diego entró corriendo y la abrazó por la cintura. Le hizo señas rápidas, emocionadas. «Gracias, por todo, te quiero». Mariana se arrodilló y le respondió: «Yo también te quiero, siempre». Diego sonrió, esa sonrisa que Mariana había peleado tanto por ver. Y supo que cada riesgo, cada miedo, cada momento de duda había valido la pena. Porque a veces la mayor valentía no es gritar, es escuchar cuando todos los demás han dejado de hacerlo, es ver cuando todos los demás miran hacia otro lado, es quedarse cuando sería más fácil irse, y en una casa que alguna vez estuvo llena de silencio, ahora había voces, no con sonidos, sino con amor, con presencia, con esperanza, y eso al final era todo lo que importaba. Esta historia nos enseña que la empatía y la valentía pueden cambiar vidas, que un gesto de amor puede romper el silencio más profundo y que nunca es tarde para escuchar a quienes más lo necesitan. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué te hizo sentir y si crees que más personas necesitan escuchar historias como esta, suscríbete al canal y compártela con quienes amas. Porque juntos podemos crear un mundo donde nadie se sienta invisible. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.